también las posibles dificultades. Nos acompaña el economista y académico Gonzalo Martner, amigo de este programa, así que Alejandra Matus lo va a entrevistar. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Feliz año. Feliz año, muchas gracias por participar. Estos meses son meses complicados para traer invitados, pero muchas gracias. No, Gonzalo, ¿cuál es tu evaluación en general primero de este acuerdo logrado entre Codelco y SQM? Bueno, era una de las tareas pendientes, sobre todo porque el 2022 hubo un fuerte aumento del precio del litio y nos puso a las empresas privadas y al Estado frente a la evidencia de que hay un recurso que puede o no generar una cantidad adicional de recursos para el Estado, para el desarrollo sostenible del país, ¿verdad? El 2023 el precio bajó bastante, pero está claro que la tendencia a largo plazo es a un aumento de ese precio. Entonces, aquí el kit del asunto son dos salares en realidad, ¿eh? El salar de Atacama, bien conocido por todos nosotros, porque ahí está San Pedro de Atacama, mucha gente por razones de turismo conoce el lugar. Y luego está el salar de Maricunga, que está más arriba en la cordillera. Estos son dos de los lugares de más bajos costos de producción de litio. El litio existe en todas partes, ¿eh? En casi todo el mundo hay litio. El tema es, como todas estas cosas, ¿verdad? Su costo de producción, su costo de extracción, básicamente. Y en el Salar de Atacama es el costo más bajo del mundo. Por lo tanto, SQM se transformó en la principal empresa productora de este mineral no metálico con el tiempo. Por otras actividades que venía desarrollando de extracción de salmuera, a partir de las cuales, digamos, se extraen otra serie de metales no metálicos para su industria química de fertilizantes. Bien, el hecho es que aquí hay dos actores que están en falta, digamos. Uno era el Estado chileno, que si bien por un decreto ley del año 79 había dejado el litio fuera del sistema de concesiones mineras y lo había declarado estratégico por razones militares. En esa época se pensaba que el litio podía tener con energía nuclear, etc. El hecho entonces es que desde el año 90, vuelta a la democracia a Chile, el mecanismo para producir asociaciones con privados era el del contrato, un contrato de extracción. Ya no una concesión, que es prácticamente una privatización. La concesión es una cosa eterna, que en fin, es otro tema. Bueno, el hecho es que el Estado chileno estaba en falta, Corfo estaba en falta respecto a una mejor gestión de este salar. En el gobierno de Bachelet II, Eduardo Vitrán, entonces gerente general de Corfo, negoció un mejor royalty, regalía, digo yo en castellano, para la extracción de litio que la que existía antes. Esto significaba que en caso de aumentos de precios, más allá del contrato que establecía una serie de condiciones, bueno, una parte de las utilidades obtenidas iba al Estado. Esto permitió que el Estado recibiera del orden de $2.000 millones en el 2022, mucho menos en el 2023. Entonces, ese era el primer tema. Y el segundo tema, por supuesto tan vinculado, era SQM. ¿Qué pasa con SQM? SQM se crea en el año 68 en asociación con lo que quedaba de la industria privada salitrera chilena tan importante, ¿no? A fines del XIX, principios del siglo XX. Y con participación de Corfo cercana al 30%. El presidente Allende nacionaliza SQM al 100%. Y se privatiza entre el año 84 y el 89, uno, a precio de huevo, dos, al yerno del dictador. O sea, un caso de abuso dictatorial manifiesto. ¿En contra de quién? Del interés nacional. El yerno del dictador que compra, siendo una persona que no tenía fortuna alguna, era un ingeniero forestal, digamos. Su única fortuna en la vida fue casarse en un momento dado con la hija del dictador, o una de las hijas del dictador. Entonces, aquí hay un problema. En el 90 se discutió mucho qué hacer con estas privatizaciones y finalmente el presidente Elwin decidió, y su ministro Alejandro Foxley, no era mi opinión personal, pero bueno, el hecho es que se tomó la decisión de no
retrotraer estas privatizaciones a precio de saldo. Y más aún, se le otorgó las primeras concesiones de explotación a Sokimich del Salar de Atacama, donde está el grueso del litio, como señalo. Entonces, más competitivo en Chile. Entonces, desde el año 95, esta empresa, en sucesivos contratos de largo plazo con el Estado chileno, se ha venido transformando, como digo, en la principal empresa extractora de litio en el mundo. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que no solo está este asunto de origen, sino que Sokimich hizo además dos cosas que son intolerables para una sociedad decente. Uno, intentó comprar el sistema político. Hay una resolución del directorio que le da al señor Contesa, el gerente general, 10 millones de dólares para que lo distribuyan al sistema político. Está escrito en las actas del directorio. En Chile la corrupción es así, digamos, ¿no? Claro. En otros países se ríen de nosotros. Pero ¿cómo? Bueno, sí, está escrito. Escrito, claro. Y eso, como es obvio, es completamente intolerable. Pero en segundo lugar, hubo una manipulación de la estructura accionaria de la empresa, lo que se llaman las cascadas, que en el fondo expoliaron a una parte de los accionistas minoritarios de Sokimich. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay una actitud intolerable respecto a la colectividad, tratar de comprar el sistema político para influir en él, para corromperlo, y dos, estafar por mecanismos legales, que en todo caso la Corte Suprema declaró ilegales y le hizo pagar una multa a Sokimich, tarde y poca, pero en fin, quedó claro el delito, digamos. Y entonces son tres cuestiones. El origen, el intento de comprar el sistema político, la estafa a accionistas minoritarios en la bolsa. Entonces, claro, el convenio de Corfo de Vitrán se establece la prohibición para Ponce Lerú, el dueño de la empresa, que a toda esta altura tiene menos del 30% de las acciones. Entonces se establece que se impide la presencia de él o sus familiares directos en el directorio. Hay un hermano de él que es parte de los ejecutivos y que se pide el directorio. De modo tal que hay un asunto ahí. La sociedad chilena puede tolerar que haya empresarios que se comporten de esta manera, es que el mando al Estado y desafiando a la sociedad democrática, queriendo comprarla con dinero y a su vez estafando a la bolsa. ¿La sociedad chilena puede tolerar esto? Hay cuestiones legales, pero son muy caso a caso. Falta aquí la tipicidad. Es como si de repente nosotros autorizáramos alegremente que personas vinculadas al narcotráfico se hicieran dueñas de empresas en Chile. No soy abogado, no conozco la legislación en detalle, pero eso está prohibido. Bueno, aquí debe ocurrir lo mismo. Debería extenderse un criterio de moralidad mínima, digamos. No es cuestión de que yo me hago de una empresa privatizada de mi tío, de mi suegro, el dictador, ¿no es cierto? Y luego me compro el sistema político y estafo a otros accionistas. Y no me pasa nada. O pago una multita por ahí, porque bueno, algo hay que hacer. ¿La sociedad chilena está dispuesta a tolerar eso? Bueno, entonces aquí se juntaron estos dos aspectos. Agregaría yo también el tema de Codelco. Codelco ha tenido un pésimo desempeño en la última década. Es intolerable la caída de producción, fruto de errores de la administración, que se aseguró que el sistema político le otorgara unas condiciones de autonomía, en donde hoy Codelco prácticamente no le rinde cuentas a nadie. La llamada, ¿no es cierto?, ley de autonomía de Codelco. Entonces, el gobierno le entregó a Codelco la negociación a las empresas, porque hay una segunda empresa en el Salar de Atacama, a Marle, que es norteamericana, que también extrae el litio desde el salar. Bien, eso ya me pareció que no correspondía. Debería haber sido Corfo directamente quien debería haber negociado con Sokimich, puesto que es la entidad estatal, ¿verdad?, que otorga los contratos, establece los contratos con las empresas explotadoras. Ahora está esto a mí me hace ser súper escéptico con el asunto. Ahora, lo que yo he mirado del acuerdo, sin embargo, no lo encuentro tan malo. No sé si me doy a entender. Claro, sí. Como es en la vida nomás. Hay cosas bien positivas, como que Sokimich
entrega todas sus pertenencias al Salar de Maricunga. Hace pocos meses Codelco había comprado a una empresa privada unos derechos de explotación en el Salar. Codelco tiene intereses ahí, pero no tiene todavía extracción, y había una empresa que sí ya tenía más avanzado el proceso, y con la llegada de las pertenencias de Soquimich va a armar un distrito de extracción de litio Codelco en el Salar de Maricunga, que va a ser súper interesante. Y bueno, y entra al Salar de Atacama con este acuerdo. Sí. El problema es que le da 30 años más de explotación a Soquimich de presencia. Yo creo que Soquimich debiera haber salido del acuerdo, puesto que su contrato termina en el 2030, aunque eso tenía una serie de problemas, digamos, que dejaba un vacío tecnológico y de gestión, porque estas cosas no son sencillas técnicamente. O bien se exigía la salida de este 30% de accionistas, llamémosle podrido, digamos. Claro. Y eso es lo que yo le reprocho a este acuerdo. Más que el contenido mismo, no sé si que lo encuentro Sí. relativamente razonable. Ahí la gran discusión fue el precio de referencia de la largo del litio, a partir de lo cual se activa todo lo demás. Digamos. En principio, Soquimich quedaría con este 50% más uno a partir del 2030, más una acción, menos una acción a partir del 2030, habría control y mayoría de Codelco, quedaría en principio con un 20% del margen de explotación de la operación de litio en el salar. Lo que me parece razonable si se cumplieran los parámetros, digamos. Usted sabe, sin embargo, que todas estas cosas están llenas de letras chicas. Esa es mi visión. Me alargué mucho porque está lleno de Me parece aspectos. muy bien y muy pedagógica también para nuestra audiencia. Gonzalo, bueno, esta es la pregunta de si muchas veces se dice, no, ¿es ideologismo o es izquierdismo reprochar la conducta de Ponce Lerú, que digamos, en negocios lo que vale es el resultado y digamos, los otros aspectos no se debieran siquiera considerar. Por otra parte, me parece a mí que tal como tú dices, cada vez que se hacen estos acuerdos, entre comillas, de realismo político, se le otorga una legitimidad al actor que venía con los papeles manchados, lo que ha pasado en ciertos momentos con las AFP, lo que pasa ahora con Ponce Lerú. No existe espacio en Chile, en la política, para haber hecho algo distinto, para, por ejemplo, haber dicho, como dices tú, bueno, hagamos un acuerdo con Soquimich, pero eh, sin ningún Ponce Lerú dentro, o haber hecho un acuerdo con otros. Entiendo que había otros empresarios interesados En en el particular. negocio y aparentemente el Estado tampoco estaba tan contra la pared, tenía más alternativas. Sí, a ver, Alejandra, tú le estás haciendo una pregunta a una persona que desde los 15 años tiene una ideología. Sí, Y esa ideología es la ideología de la izquierda. Entonces, que a mí me acusen de ideologista de izquierda me deja bastante frío, porque yo lo reivindico con mucho orgullo. Lo soy y lo seguiré siendo hasta que me muera. Y me parece que no es una mala manera de vivir la vida. Entonces, por ese lado, digan lo que quieran. Y lo otro es la ideología de los negocios, claro. Cada uno para su santo. Lo que importa es que cada uno aquí tenga la posibilidad, cuando se le presenta, de aplastar al resto y ganar mucha plata. Esa es otra ideología. No es claro, que no sea una ideología. No, esos claro, son negocios, son cosas técnicas. No. Es otra ideología. Y esa ideología claro. está en competencia en la sociedad chilena, y ahí te doy la otra parte de la respuesta, que se traduce en que en el Parlamento hay un empate en este momento. No hay mayoría para el gobierno, ni para las fuerzas de izquierda y de centro en general. Y por lo tanto, ahí es donde uno tiene, todos sabemos, ¿no es cierto? El cerebro tiene varios hemisferios, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me pongo a funcionar con el hemisferio de la realidad, Claro, que la idea es que no se contradiga demasiado con el otro hemisferio, que es el de las convicciones, ¿no es cierto? Y uno tiene que tratar de funcionar con las dos cosas. Todos los tratamos de hacerlo así, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que no habiendo esa mayoría para hacer una política minera distinta,
la creación de la Empresa Nacional del Litio, por ejemplo. Yo creo que esa es una tarea que con este acuerdo se va a poder seguir avanzando. Pero bueno, no hay mayoría en este momento para nada, para crear una Empresa Nacional del Litio, así como se creó Codelco en 1971. No hay mayoría siquiera para cobrar los impuestos, en eso estamos. Y ayer los empresarios propusieron autobajarse, ¿no es cierto?, los impuestos que les Los impuestos, claro. Sí, y compensarlo cobrando a la gente que tiene muy bajos ingresos y que ahora empiecen a pagar impuestos a la renta. O sea, un desparpajo que yo ya realmente lo encuentro insólito. Estas son personas bien educadas y se expresan con un lenguaje que parece muy correcto, pero es de un desparpajo increíble. sí. Yo soy muy rico, no me cobran los impuestos que me están cobrando, bájenmelo y que la gente más pobre pague impuestos para compensar. ¿Qué tal? Entonces, ¿Qué tal? ese es el país Súper que tenemos, ¿no? Ese es el país empatado que tenemos, digamos, ¿no? Y en ese aspecto, entonces, hay que lidiar, el actual gobierno tiene que ver cómo trata de avanzar en medio de estos asuntos, en la política nacional del litio y del cobre, en la reforma de pensiones y en la reforma tributaria, entre otros temas, aparte de la cuestión de las ISAPRES, ¿no? Y de los cobros excesivos que las ISAPRES tienen que devolver. Ahí hay otro tema bien notable. Las ISAPRES le tuercen la nariz a la ley y le cobran a los usuarios de ISAPRES, más o a un menos un fallo. 20% de la población, le cobran a los usuarios de la ISAPRES más que lo que corresponde según la ley. Esto es señalado por la Corte Suprema que le dice a la ISAPRE, oiga, te cobro de más. Uno, no siga cobrando lo que estaba cobrando de más. Y dos, devuélvale lo que cobró adicionalmente de manera ilegal a la gente. Miren qué cosa del otro mundo, ¿no? Miren qué actitud tan bolchevique de la Corte Suprema chilena. Y entonces, no, es que esto va a hacer quebrar a la ISAPRE. Entonces es increíble, ¿no? Es completamente increíble. Y aquí vamos a tener un parlamento que va a votar en contra de una ley que, por lo demás, lo que hace es buscar acomodo para que justamente las ISAPRES no dejen, por así decirlo, de funcionar, porque tiene que haber de por medio una reforma de fondo a todo el sistema de aseguramiento en salud. Entonces, esta es la situación. Parlamento empatado y un gobierno que tiene que ir buscando la manera de gestionar las contingencias y de lograr avances que son mucho menores a su ambición inicial y a lo que le gustaría a quienes somos partidarios de él. En el caso de... Casi en 2 años más hay elecciones de nuevo, entonces ahí trataremos de pedirle a la gente que vote por un presidente progresista o presidenta progresista y por el parlamento que lo acompañe, porque este empate no le sirve a nadie. última pregunta, tú que sobre el tema de la plata que ya, porque opinable o no, el acuerdo parece que ya existe, va a avanzar, se va a concretar. Si se concreta el acuerdo entre Codelco y Sokimich, le entrarían recursos al Estado, a Codelco este año. Existen muchas dudas, hay algunas personas que han planteado dudas que si esa plata se queda en Codelco, que tiene ciertos problemas, el Estado de Chile o el fisco no se va a ver muy beneficiado. En tu opinión, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a beneficiar a todos los chilenos y chilenas este acuerdo? Que es comerse un gran sapo. Parte del acuerdo consiste efectivamente, Alejandra, en que se entrega a beneficio estatal un pago adicional al royalty existente, que igual se sigue pagando, digamos, y que está basado en un valor sobre un cierto número de toneladas, ¿no? Eso corresponde a un acuerdo nomás, no puede haber sido esa cantidad u otra, no tiene ninguna racionalidad atrás, ni es permanente. Lo permanente es del 2030 en adelante. Ahora, si usted es gerente general de Codelco, quiere que la plata se la dejen en la empresa para tener más recursos de inversión, y es legítimo. Si usted es ministro de Hacienda, le dice, oiga, a mí un momentito, esta empresa es de todos los chilenos que represento yo, así que esta plata para acá, porque yo tengo que financiar educación, salud, pensiones. Y entonces es un clásico simplemente, ¿no? Un clásico. Yo no le veo mayor problema a eso hoy. Estamos hablando de gente razonable que se va a poner de acuerdo. Codelco tiene que tener recursos, más recursos, para mejorar su inversión.
Codelco ha disminuido fuertemente la producción de cobre. Eso no puede ser. Ha fracasado en nuevas. Y eso tiene que remediarse y eso requiere recursos. Y no recursos solo de endeudamiento, que es lo que han hecho los gobiernos. Le dicen a Codelco, usted necesita invertir, muy bien, hágalo, pero se endeuda por su cuenta, lo cual tampoco es una buena política. Entonces habrá que equilibrar, digamos, los dos puntos de vista y seguramente se llegará a un buen acuerdo. ¿Y alcanza esa plata para algo notable o es en términos del presupuesto fiscal moneda? A ver, en términos de presupuesto fiscal es marginal. Para cada uno de nosotros una cantidad inconmensurable de dinero que nunca veremos en la vida, digamos. Pero Claro. Pero en términos de... No, es marginal, es marginal. Ya. Muchas gracias, Gonzalo. No, Seguiremos muchas gracias a ustedes. otro día, porque siempre es importante escuchar tu opinión. Eso, chao, chao. Chao. Feliz año. Ahí estamos Igualmente. entonces con Gonzalo.